Usted no se ha preguntado, oiganlo bien, hermanos, hermanas, no se ha preguntado, ¿qué voz controla mi vida? ¿Me oyeron? Digo, amigo, ¿qué voz controla mi vida? ¿Se ha preguntado? ¿Qué voz controla mi vida? Porque usted puede decir, bueno, yo soy evangélico, yo soy cristiano, yo esto y allí, pero a ratico como que me volteo, a ratico como que sí camino, como que el enemigo es como más poderoso y ahí vamos, no entendemos a veces eso. Hoy vamos a hablar qué es la voz que está en ti que te controla. Vamos a mirarlo en Primera de Samuel, capítulo 3, verso 9 al 10, al principio de la Biblia. Al principio de la Biblia, 1 Samuel 3, 9 al 10. Y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue y Samuel y se acostó en el lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. ¿A quién estaba llamando el Señor? A Samuel, que era un muchachito, no era ningún todavía el profeta famoso que fue. Él estaba allí, lo que llaman en algunas iglesias católicas diacónicos. Era el que ayudaba ahí a Elí. Y él no conocía mucho de todo el teje-meneje de la iglesia. Pero la verdad es que él era una vida que estaba dispuesta a escuchar la voz de Dios, aunque no la había escuchado. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la voz de Dios? Dígame. Ustedes dirán, no, yo no la he escuchado porque me ha dicho, oye, Brenda, ¿cómo estás? Oye, fulano de tal, porque cierto que no, uno dice, no me habló. Pero hermano, el Señor nos habla a la mente. Ya vamos a hablar. Por eso hay cierta confusión en muchas personas que se llaman cristianas, porque no saben cuál es la voz que los dirige. Los dirige por un momento la voz de Dios y al ratico entran en la otra y ahí se quedan. Bien. La clave para que tú sigas escuchando la voz de Dios es obedecer. ¿Qué fue lo que hizo Samuel? A él lo llamaban y no entendía. Corría donde Elí y le decía, mira, aquí estoy a la orden, ¿qué pasa? No, yo no te he llamado. Y fue como por 2 o 3 veces hasta que él le dijo, ese Dios que te está llamando, por favor quédate en la cama allá y cuando él le hable, habla con él. Y ahí fue cuando él lo llamaron, entendió y dice, yo te escucho, Señor. Ahí en el verso 10 dice, yo te escucho. Él iba a escuchar la voz de Dios. Ahora, es bien importante que sepamos algo. Dentro de nosotros hay unas voces que gritan. ¿Cuáles serán esas voces que gritan dentro de nosotros? Ustedes saben que el enemigo tiene voces y las usa para con nosotros. Las voces que gritan no son voces de Dios. Aprende eso. Estaba escuchando a una persona que la estaba testificando y decía, es que yo vine para que oren por mí porque hay una voz en mi mente que me está diciendo que mate a mi hermano, que lo mate y no me deja quieto y me grita, mátalo, mátalo, mátalo. El enemigo acostumbra a poner una voz consecutiva en una persona para destruirlo y le grita, no te dejes, estás mal espiritualmente, no caminas para nada, no te quiere. Eso es lo que él hace. ¿Es verdad o no es verdad, hermanos? Dígame.
Él es lo que hace con nosotros. Nos grita y nosotros dejamos. Lo bueno es que la gente dice, que me grite a mí, yo le meto la mano. Pero el enemigo le mete la mano todo el rato y usted no hace sino calladito el pico y calladito ahí. No. Como pueblo de Dios tenemos que aprender a conocer cuando Dios nos habla y el enemigo nos habla. Porque Dios tiene un propósito muy diferente al propósito del enemigo. ¿Está claro? Ahora, esas dos voces pueden estar en usted. Claro que sí. ¿Y por qué estar ahí? Porque a veces no nos hemos definido. Entonces, Dios habla. La razón que cuesta discernir la voz de Dios es que Dios habla. ¿Qué es lo que hace Dios hablar? Habla. Pero como a veces estamos acostumbrados a que nos griten, hazlo, camina, no te dejes aquí, a esto. El Señor habla. Entonces, cuesta discernir la voz de Dios. ¿Por qué será que nos cuesta discernir la voz de Dios? Óigalo bien. ¿Por qué? Porque el enemigo casi siempre cuando nos habla a favor de nosotros. Oh, usted esto, usted lo otro, usted puede, usted allí. El enemigo te empuja a situaciones y tú crees. Pero cuando la voz de Dios viene a usted, ¿qué le dice? ¿Qué le dice la voz de Dios? Cuesta discernir la voz de Dios. Es que Dios no te dice lo que tú quieres. No te habla lo que te gusta, ni lo que deseas, ni lo que lleva a aquello a lo que tanto sueñas. Es que Dios, yo estoy pensando en hacer este camino para ir a tal parte o hacer esto o lo otro, y el Señor le dice, no lo haga. Ay, no, esa vaina está como. Enseguida viene la voz de la duda, que es la voz del diablo, y viene al alma, a la mente, y ahí te pone a batallar. ¿Se dan cuenta? Pero el que escucha la voz de Dios, no escucha gritos, escucha que le han dicho algo, y eso trae algo especial para tu vida. ¿Está claro, hermanos? Despertémonos. Aleluya. Porque nosotros muchas veces esperamos, yo vengo aquí donde la profeta que ore por mí, y entonces a ver si me va bien en esto. Pero resultó que no. Ay, Señor, pero yo esperaba que me dijeran esto así, y fue al contrario. ¿Por qué? Porque el Señor no va a hablar al gusto de nosotros. El problema es que nosotros tenemos la costumbre de que hablen como nosotros queremos. Y los propósitos que tenemos. En una reunión en Colombia, entre pastores, estaba yo. Y llegó un pastor allí, al momento que estábamos tomados de la mano allí en el ruedo para orar. Y dijo, pastores, quiero pedirle oración. Porque pienso ir a tal país. A ver si es la voluntad de Dios. Oiganlo bien, cómo lo enmarcó religiosamente. Porque el diablo es astuto. Enmarca la religión. ¿Y cómo lo enmarcó? Astutamente, Dios. Para que si es la voluntad del Señor, yo ir a ese país. Y nos cogimos todos de la mano. Y hubo un hermano, un pastor allí, que estaba encargado de hacer esa oración. Y clamó, Señor, guía a este siervo, mira esto, mira lo otro, y oramos allí como por 20 minutos. Terminamos de orar y sale el hombre y dice, es que aquí yo tengo los pasajes porque mañana salgo a las 7 de la mañana. ¿Qué es eso? ¿Me están entendiendo, hermano?
Ya él tenía el plan, ya él lo había hecho y ya se iba a largar. Solamente quería ponerle un poquito de crema al ponqué. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo somos? Ay, Señor, yo esto, pero estamos allí. Hermanos, nuestro Dios no es manipulable. La voz de Dios es diferente. Él va en contra de muchas cosas que nosotros no nos gusta. Pero porque Él ve que verdaderamente eso es lo que nos debemos recibir y no caer en otras situaciones peores. Muchas veces no es que te cueste oír la voz de Dios, la oyes, lo que es que no la quieres poner en práctica. ¿Son dos voces que hablan, sí o no? Sí. ¿A cuál voz tú le vas a obedecer como hijo o hija de Dios? Porque decir soy hijo de Dios es muy fácil. Cualquier persona puede decir, no, ese es mi papá, pero resulta que no es el papá. Hay que saber, hermanos, entender, y esto que estoy predicando es de cosas serias, para hermanos que tengan dones, para hermanos que no tengan dones, para hermanos que tengan años en el Evangelio, para hermanos que no tengan, es tiempo, es el momento de entender qué voz es la que está dirigiendo tu vida. Y se nos hace difícil obedecerla porque no queremos. No, yo ahí no. Entonces, la voz de Dios, si la queremos oír, la voz que nos lleva, queremos oír la voz de Dios que nos lleve a comodidad, a bendición, a lo bueno y a lo que quiero. Que me hable el Señor de bendiciones aquí proféticamente o allá en la casa, que me va a bendecir en trabajo, me va a bendecir en comida, me va a bendecir en plata, me va a bendecir, aleluya, gloria a Dios. ¿Sí o no? Pero cuando el Señor nos habla otras cosas, decimos, no, compadre. Por ahí no es, yo creo que el profeta o la palabra de Dios o se equivocaron. Porque tomamos un juicio que nos lo pone el enemigo en la mente y el enemigo cautura las mentes, hermanos, y de personas que dicen ser cristianas de muchos años. Las captura y las deja ahí, y por eso es que están en un ratico sí, en otro ratico no. Entonces Dios no te va a llevar. Ahora, ¿a qué te lleva Dios? Vamos a mirar. Dios nos lleva a momentos de presión, de compromiso, sacrificio y a entregarlo todo. ¿Qué pasó con el joven rico? Yo he hecho todo eso, maestro. Estos discípulos tuyos son, eso no saben. Pero cuando le hicieron la pregunta de frente de lo que verdaderamente debía de hacer, que le costaba, ahí se rajó, ahí se fue. Entonces, hermanos, muchas veces cuando Dios te habla, es para sacrificio, es para que lo des todo. No es por tu gusto, pero Él quiere obrar en tu vida. La gloria sea. Es así, hermanos. Pero nosotros no entendemos. Nosotros entendemos y decir, Señor, bendíceme. Pero no vemos cómo bendecir. No lo vemos. No vemos cómo actuar. Hacer lo que Dios ha mandado. Por eso hay mucha gente en el camino de Dios que no quiere obedecer. Porque el enemigo le ganó la carrera, se metió en la mente. Y aunque habla Biblia y sabe Biblia, anda torcido o torcida. Entonces,
hay sacrificios. Durante que tú tienes una situación en su casa de problemas, una situación con los hijos, el marido, la mujer o la familia, y una situación allí, y usted quiere volar, usted quiere decir, no, yo me largo de aquí, yo estoy, esto aquí es peor que estar en la guerra allá en Ucrania. No. Pero pide al Señor oración y el Señor le dice, cálmate, no corras, sigue adelante. Usted dice, esto no es del Señor. Espera a la persona que le diga, salga corriendo, lárguese de ahí. Espera los gritos que hay el enemigo. Pero el Señor habla porque Él sí valora las vidas, valora su hogar, valora su vida, su propósito. Todos tenemos un propósito aquí, vengamos del país donde hayamos venido. Dios es universal. Como le decía yo a los hermanos. Algunos hermanos me decían, es que le hablamos a la gente y nos dicen, yo soy católico. Cuando uno no estudia, se come todo, coge ese frasco y se lo come. ¿Usted sabe qué quiere decir universal? Perdón, católico. Universal. No porque sea católico. Universal son los evangélicos, porque es el Dios del universo. ¿Sí me entiende? Y mucha de esta gente usted le pregunta y ni siquiera sabe contestar. Por eso es tan importante nosotros cada día entender en la palabra. Saber que una predicación a veces no es tan sencilla, pero lleva al punto a nosotros. Ahora, ¿qué es lo que Dios está haciendo en estos tiempos, hermano? Óigalo bien, usted dirá, no, yo con mi trabajito, con mi carro, con mi camioneta, con mi avión, no. Él en este tiempo está levantando una generación de vidas que de verdad van a llevar el compromiso, que pueden oír la voz de Dios, como dice Marcos 13:31. A ver, ¿quién tiene ya la Biblia de los que saben buscar esa Biblia como un corredor corriendo? Marcos 13:31, vamos a ver si estoy bien, Marcos 13:31. Mire lo que es esto. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, lo que Él dice, lo que Él te habla y lo que Él dice no va a cambiar. Nosotros sí quisiéramos que cambiara, porque nosotros decimos, bueno, según mis expectativas, según lo que yo pienso, debe ser así. No va a ser así. Porque Dios no anda según sus expectativas o emociones. Dios hay algo que ha establecido y lo va a cumplir. Estableció con Abraham que haría un pacto de que Abraham sería el padre de multitudes y hasta hoy se cumple. Eso mismo aquí dice, cielo y tierra pasarán, mi palabra no va a pasar. Dios quiere levantar una gente que de verdad confíe en su palabra. No que la palabra la cojan por un pedacito, sino que la palabra verdaderamente llegue y la pongamos en práctica, podamos vivir de ella, podamos andar en ella. Entonces, le voy a decir una cosa. Todo éxito va a estar basado en la palabra de Dios y obedeciendo a Dios. Todo éxito va a estar basado en la palabra de ¿quién? De Dios y obedeciendo la voz de Dios. Primera de Juan 2:5. Lo último de la Biblia. Lo último allá de la Biblia, los pedacitos de Apocalipsis. Primera de Juan 2:5. A ver, ¿qué dice la palabra? ¿Quién la encontró que la lea con voz de trueno?
Primera de Juan 12. ¿Qué voz controla tu mente? Pero el que guarda la palabra, este es verdaderamente el amor de Dios. Se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. El que guarda su palabra, no la esconde, sino que la recibe su palabra. Hermanos, es muy importante saber que el que guarda la palabra de Dios, la pone en práctica. ¿Qué dice la palabra? Léanlo a ver. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Amén. Pero figúrese que yo he conocido gente en iglesias que no guardan la palabra, sino hacen como a ellos les parece. Hay algunas gentes que creen que van a ir al cielo por determinada cosa, por tener una Biblia grandota, por saber unos coros. No, esto es más serio, hermano. Por eso es que tienes que saber cuál voz está en tu mente. Y no es en un momento. El enemigo trabaja las 24 horas al día. Entonces, hay que notar que todo éxito va a estar basado en la voz de Dios y en obedecerlo. Cuando venimos a fracasos, no es que Dios quiera que fracase. Cuando un hijo de Dios fracasa, no es el deseo de Dios que sus hijos fracasen en su familia, en el aspecto ministerial, en muchas otras situaciones. Y si no oye la voz de Dios, no vas a tener poder para tener éxito. Balas del enemigo son muy bonitas. Y en muchas maneras se presenta Él, no solamente en lo que estamos diciendo en mi vida, en muchas formas. Y el enemigo presenta el fracaso de una manera bien grande. Estaba mirando dos jóvenes que no fueron a la universidad porque no quisieron, pero querían tener dinero. Y uno de los jóvenes era un poquito, tenía un pensamiento como más de persona que hacía mal, y se inventó algo de los bitcoins. Y comenzó a hacer algo con la computadora y logró engañar gente y llegó a montar hasta una oficina grandísima. Y bueno, la mamá siempre le decía, trabaje. Pero no. Más bien trajo a la mamá para mostrarle lo que había logrado. ¿Sí me entienden? Y lo que había logrado era robando a la gente, porque estuvo engañando gente con grandes dineros que iban a llegar, y no eran así. Hasta que cayó el problema, porque cuando uno se deja llevar, y el enemigo es uno que le muestra, este negocio está genial, eso está lo otro. Cuidado, aprende a oír la voz de Dios. ¿Sabe por qué no aprendemos a oír la voz de Dios? Eso yo lo he analizado y lo he visto en años. Por la duda. ¿A cuántos nos visita la duda? Seamos honestos. ¿Sí nos visita la duda? Sí. Y aquí podemos decir, no, yo me falta nada es para volar, para ser ángel. No. La duda nos visita. Y cuando oímos una palabra de Dios, lo primero que el enemigo viene y tira a su mente, ¿qué es? Eso no puede ser. Eso es una falsa teoría. Eso es esto. Eso. Y el enemigo busca palabras. Pero hermanos, el Señor tiene la respuesta a las cosas. Él es tan abusivo que cuando Jesús estuvo ayunando, ¿se acuerdan allá en Mateo 4? Ayunando. Y salió del ayuno después de 40 días de estar allí sin comer nada. Estaba ayunando. Y vino
El enemigo es un mentiroso. Y así si se le presentó a Jesús, ¿cómo no se le puede presentar a usted? Vino. ¿Y qué le dijo? Si eres el Hijo de Dios, di que se convierta esa piedra en pan. Ensalzador maléfico. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tremendo. ¿Cuántas veces el enemigo nos incita de una manera bien cool, como dicen? ¿Ah? Y decimos, oh, sí. Pero el Señor no era ignorante. Él tenía más poder que él. Y yo lo he dicho otras veces. Hubiera podido decirle al diablo, mira, voy a convertir estas piedras en... ¿Ah? El Señor Jesús le había dicho, mejor convierte todo en pan y ya te como. Voy a convertir estas piedras en un hamburgues, en unas papas fritas y en una soda. Y me lo como, ¿cierto? Pero el Señor, ahí es lo que nos enseña el Señor. Él le contestó, no es solo pan vivirá el hombre, pero también allí en ese drama que tuvo con el enemigo le dijo, escrito, ¿dónde? Escrito está. En la palabra. Pero nosotros no, la palabra para nosotros, esa Biblia es muy grandota, mejor aquí en el teléfono, miramos ahí el versículo y enseguida nos sale el anuncio de no sé quién, y de ahí nos olvidamos ya, y se acabó, va la vaina, va por otro lado. Pero la verdad era que el Señor trancó al mismo Satanás y le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Pero nosotros no le decimos así. El amigo me puso esa duda, yo no sé, ¿será que eso va a ser verdad? Eso que me dijeron ahí, ¿eso será posible? ¿Quién sabe? No te pongas así. ¿Tú quieres oír la voz de Dios? Tiene que comenzar a silenciar la duda en tu vida. Porque la duda no te deja llegar a ningún sitio. Te hace perder las cosas. El que tiene duda no llega a ningún sitio, hermanos. ¿Me entienden, hermanos? La gloria sea para el Señor. Bueno, seguimos. Cuando usted ve a alguien que tiene sensibilidad de oír a Dios y tiene la valentía para obedecer, va a oír de poder, va a ir de poder en poder y victoria en victoria. Una persona que tiene el valor de oír la voz de Dios y hacer lo que el Señor dice, cueste lo que cueste, verá que va de victoria en victoria y verá la bendición en su vida, en todas las áreas. La gloria sea para el Señor. Pero para eso, entonces, una gran clave para oír la voz de Dios es detectar qué voces no son de Dios. Es un punto importante para el pueblo de Dios. Detectar cuáles son las voces que no son de Dios. Porque a veces nosotros comenzamos a pensar y el enemigo dice, aquí encontré el campo para jugar fútbol con esta o con esta. Y comienza a traer cositas. Y de un momento a otro usted comenzó tranquilo y después está intranquila o intranquilo, llorando, o bueno, se siente despechado o despechada, situación, ¿sí o no? ¿Y comenzó con qué? Porque usted no entiende cuál es la voz de Dios. La voz de Dios no grita. La voz de Dios no está para hacer lo que usted quiere, sino lo que Él quiere enseñarnos que hagamos para ser victoriosos. Entonces, por eso tienes que aprender a oír esta voz. Cuando las palabras vienen y te va a dar conocimiento. Si así como leímos en la palabra, el Señor nos va a dar ¿qué? Conocimiento. Pero si usted en lugar de recibir conocimiento, no, yo ya me la sé. Yo nací en el Evangelio. A mí me enseñaron en mi pueblo. No, allá tampoco ahí.
Ese es un peligro, hermano. El enemigo te está engañando, te está diciendo algo para que te quedes ahí y no puedas surgir. Dios va a levantar una generación de gente que de verdad aprenda a escuchar a Dios para que vean la obra de Dios. Primera de Crónicas 20:20. ¿Qué fue lo que dijeron? Yo Primera de Crónicas 20:20. Búsquenme algunos mientras voy a hablar. La voz de Dios es única, es especial. Óigalo bien. ¿Cómo es la voz de Dios? Especial. El enemigo le grita: mátese, cuélguese, bótese por ahí, muérase, no se tome el remedio, tome este veneno. Eso es lo que hace el enemigo. Esa es la voz de ¿quién? Del enemigo, del diablo. El Señor lo reprenda. Pero la voz de Dios es la que te habla. No lo hagas. No lo hagas. ¿Qué dice la palabra? 20:20. ¿Sí? ¿No? No. Ah, es segunda. Me equivoqué. Segunda de Crónicas 20. ¿Me encontraron? Amén. ¿Qué dice? A ver, ¿quién lo puede leer con voz de trompeta? Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Hay dos voces que el Señor ha puesto, y más, pero de que más conocemos. El Señor dice: creamos en Dios y seremos ¿qué? Prosperados, guardados. Guardados. Creamos en el profeta o la Y seréis profeta prosperados. y seremos prosperados. Porque el Señor, cuando nos habla algo, no es porque la persona quiera hablarnos algo. Algunas veces, por gracia de Dios, mi esposa ha hablado con alguien. Y una vez le dije, no una vez, varias veces, le dijo algo a la persona que la persona, nadie sabía sino la persona. Y me contaron que la persona pues dijo: oiga, ¿será que ya son brujos? Porque estamos tan ignorantes que lo primero que nos mostraron a los brujos y las brujas, pero no nos mostraron lo que dice Primera de Corintios capítulo 12, los dones espirituales. ¿Para quién son? Para el pueblo que ama a Dios. Son dones de mucho poder. Eso no se compran y no se venden. Se recibe a medida que somos leales y fieles y vivimos para Él. La gloria sea para el Señor. Amén. Ahora, si una persona sigue creyendo las voces que gritan del alma, esas voces son escandalosas, son manipuladoras. Tu éxito va a estar terminado porque esa voz te controla. Ahora entendemos que una persona, hágalo bien, entendemos que una persona la va a terminar y sigue oyendo esta voz, va a escuchar, porque el enemigo es astuto, nos pone con esas voces así de discusión, de esto, de lo otro ahí. El enemigo nos acerca a personas impías, personas que no interesan de Dios para nada. Se acercan y usted es el primero que va y se acerca a esa persona. ¿Y cómo te parece en el culto? Allá estaban danzando. ¿Y para qué danzan? Eso ya no es discoteca. Si usted va a pedirle consejos a un impío, yo le voy a decir una cosa: usted va a terminar impío.
Porque el consejo que le da a esa persona son los consejos de lo que él vive, no lo que usted vive en el Señor. ¿Me han entendido o no? Porque me dice como el perrito del taxi. Sí, sí, sí. Aleluya. Yo no estoy perdiendo tiempo aquí, ni estoy regañando, es la verdad. Esa persona va a terminar apartada de Dios. Ahora, si usted escucha a un rebelde, ¿cómo va a terminar? Rebelde. En esa iglesia no crece. En esa iglesia allí. Ese hermanito otro, míralo, le saca la lengua a uno. Ese hermanito pasa con los sobres y allí no. El rebelde que mantiene hablando así, hermanos, se va a volver un corajudo, uno lleno de disgusto, que no va a traer nada bueno, porque eso le va a traer ¿qué? Destrucción. Es como el que anda hablando mal, anda por ahí, hable mal. Hermanos, tengamos cuidado. El rebelde hay que mirarlo de lado y darnos cuenta. Pero hay hermanos que caen como el pececito en el anzuelo. Viene el rebelde y comienza, y en el caminar de aquí a allá le va a ir, y sí sabe, allá no, aparentes. No, ya cuando la persona otro sale al otro lado, ya cree que todos son aparentes. Ya cuando te mira, no, hermano, cuidado. La persona se va a llegar a volver rebelde y se va a destrucción ella misma. Entonces, hermanos, el rebelde se va a desactivar del llamado de Dios. Ahora, escucha a un tacaño. Todavía tengo tiempo. ¿Quién es un tacaño? Todos. ¿Me oyeron, hermano? Aló. Vamos en el libro de Ideal. ¿Quién es un tacaño? Un tacaño viene a la obra. No, ya no hay que ofrendar ni que diezmar. Ese es mi ofrenda. Eso, no. Eso, ya ayudar a otro que puede. Se ayuden como puedan. A mí me tocó duro. Y el tacaño anda de esa manera, hermano. Todos están reparando en todo. Ese es el tacaño. Cuando usted anda con un tacaño, tenga cuidado porque usted se va a volver un tacaño y un ladrón con la obra de Dios. ¿Cómo se va a volver? Un tacaño y un ladrón con la obra de Dios y con las demás cosas. Cuando yo llego a uno de los sitios que vamos a comprar, no todo el tiempo me voy a ir, a Aldi, allí hay que dejar entre el carro una monedita así, para que le entre, para poder uno coger el carro. Y cuando se vaya, pues para que se la den, mete el carro allá y métela ahí. Hermano, hay gente que esta caña está para dar los 25 para meterlos ahí. Una vez se me acercaron unos ahí. Óigame, es que, ¿qué es eso? Que 25, que no sé qué. Yo me di cuenta de eso. Esta caña. Me entregué el carro. El carro me lleva los 25. Esos somos, hermanos. Y cuando se habla de la obra de Dios, hermanos, sacamos al predicador de allá, al otro del otro lado, pero la Biblia sigue diciendo lo mismo. No cambia. Si cambiara, yo le diría, hermano, vamos a cambiar. El tacaño termina siendo ladrón. Ladrón en la obra de Dios. Roba. Ahora, escuche a un hombre de Dios o a un hijo de Dios o a alguien que camina en compromiso y obediencia a Dios. Cuando usted escucha a una persona que es hija de Dios, ¿sí o no? O camina con Dios, o está en compromiso con Dios, usted tendrá una vida de bendición, en victoria
próspera, usted dice la palabra, si la oyes, y oyes a Dios y lo obedeces, estarás seguro. Cuando yo escucho la palabra de Dios de una persona, eso es. Pero a veces nos sentamos en la sala y es hablar que, pueden decir, oye, pero ¿cómo está esa hermanita? Como que no se pintó bien la mecha. Como que ya no le hacen bien el trabajo. No, pero mira, Julano está, mire, los zapatos que carga. Hermanos, el Señor no está interesado en eso. Él no está apuntando eso. Él está apuntando cuando nosotros estamos hablando de su palabra. La importancia. Cuando mi esposa estaba orando por Petra, el Señor le dijo, mire la palabra, y miró Lucas, una porción. Y justo era lo que estaba el Señor diciendo. Mi espíritu está sobre ti. Decía ahí. Hermanos, yo creo que esta predicación no se les vaya a olvidar, hermanos. Esto va a quedar ahí en YouTube, grabada. Y se va a llamar, ¿cómo me va a llamar? La voz que controla tu vida. Piénsalo, óigalo. ¿Qué controla tu vida? ¿Será la voz del marido que es impío? ¿La mujer que es impía? ¿Del vecino? ¿Del hermano? No. A José nadie lo controló y tenía un poco de hermanos sinvergüenza. Y no lo querían porque él no era sinvergüenza. Él amaba a Dios. Porque a veces nosotros pensamos que la lucha está afuera y a veces la lucha está adentro. Él tenía la lucha allí con toda la familia. Hasta que lo cogieron, lo vendieron y saquémoslo a patadas. Que no vuelva más por aquí, que muera. Pero Dios tenía ¿qué tenía? Un propósito. Y la gloria sea para el Señor. ¿Qué pasó con el propósito de Dios? Cumplió. Llegó a Egipto, lo vendieron como vender un marrano, vender una gallina, y lo vendieron. Lo llevaron para la casa del jefe de la guardia del rey. Allí trabajaba como esclavo. Pero cuando tú obedeces a Dios, la gloria de Dios está contigo y la bendición de Dios te persigue. En poco tiempo se dieron cuenta que ese muchacho llegó, y del que llegó, todo prosperó allí. El mismo jefe, allá en el Génesis 31, le dijo, verdaderamente desde que tú llegaste, todo prosperado, te voy a poner en mayordomo de mi casa. La gloria sea. Muchos queremos, hermanos, agarrar las bendiciones a la vuelta. Ay, que el Señor nos traiga ese baúl lleno, papito. Pero hermano, las bendiciones cuestan. ¿A José le costó? ¿Sí le costó o no le costó? ¡Qué fuerte! Lo metieron a la cárcel porque lo acusaron de una mentira. No lo mataron porque Dios, yo sé que intervino y no permitió que el jefe de la guardia lo mandara a matar. Lo metió a la cárcel. Y después de eso, ¿qué hizo? José estaba en la cárcel y se puso a orar una noche. Señor, tanto tiempo he pasado aquí. ¿Será que aquí voy a continuar mi vida? Señor. ¿Y qué pasó el otro día? Llegó el copero y el panadero del rey. Nos había mandado el rey a la cárcel. Y allí llegaba la salvación. ¿Para quién? Para sacar a José de ser un reo, de ser un preso, que bendijo esa cárcel también, que el comandante de la cárcel estaba, pero con un gusto tremendo con José. Pero llegó el momento en que Dios dijo, mijo, aquí usted no va a seguir. Usted va a ser el Ben, como dicen por ahí, aquí en el espíritu. Y de una vez salió, y en lapso de 3 horas, José, el rey, le estaba diciendo, tú estarás por encima de todo. El único que está por encima soy yo, pero tú vas a tener todo. Óigame,
¿Cómo le parece? Un siervo. Hermanos, cuando nosotros oímos la voz de Dios, Dios puede pasar lo que pase. Le pegaron, lo llevaron arrastrando hasta Egipto. Esos vendedores que compraban la gente, lo maltrataron, lo azotaron. Y nosotros lo que decimos, no, yo no me aguanto azotes, queda aquí caracha. Yo me voy. Para mí no. Eso se hizo para Francisco, pero para mí no. Y ahí está el error más grande, más trivial que nosotros tenemos. ¿Cuál es la voz que controla tu vida? ¿Cuál es, hermanos? Vete pensando ahora a la casa. Y si te olvida, yo creo que el mensaje saldrá mañana. Véalo. ¿Cuál es la voz que controla tu vida? Ah, no, la vida, la voz que controla fue lo que me dijeron, allí me dijeron allá. No. Mira a ver por la palabra, ¿qué voz controla tu vida? El Señor quiere bendecirnos, pero quiere que también nosotros lo amemos. ¿Quieres ser bendecido? Ámalo, obedécele. Y muchas veces Dios no te va a dar el gusto de decir, haz esto. Ha habido gente, hermanos, un hombre allá en Islas Canarias, un siervo de Dios, no era pastor, pero era un hermano muy de oración. Él quería comprar una casa y dijo, esta casa se la ofrecieron, fue y la miró bonita, toda bien pintadita, toda arregladita. Amén, él estaba pero feliz. Pero esa noche que él estaba tan feliz pensando para comprar esa casa, y ya había hablado con el dueño, vino una llamada de Londres y le dijeron, ¿usted pertenece al grupo de oración allá en Islas Canarias? Dijo, sí, y yo soy uno de los líderes. Lo necesitamos en Inglaterra. Mañana el pasaje ya se lo enviamos. No quiere que gasta nada. Llamó al hombre y le dijo, mire, perdóneme, mañana no podemos cerrar negocio porque yo tengo que estar mañana en Inglaterra. Y se fue a Inglaterra. Ayer era la reunión de varios intercesores, gente de oración. Y estaban orando. Y él ahí orando. Hermanos, nuestro Dios conoce pasado, presente y futuro. Cuando se paró una hermanita y le dijo, hermano, quiero hablar con usted, algo me dice el Señor. Usted va a comprar una casa, ¿verdad? Y está muy emocionado y la vio muy bonita y sí. No la compre. El Señor me dice que no la compre. Esa casa está llena de gorgojos, está fundida. Lo que hicieron fue pintarla para que se vea bonito con la pintura. No compre eso. Ay, me da vergüenza con la pintura. Ahí verá. Él regresó como a los 3 días a Islas Canarias y el hombre estaba allí enseguida. Bueno, ¿va a comprar la casa? Le dijo, no, yo no compro la casa. Y le dijo, ¿por qué no la compro? Dijo, porque la casa está llena de gorgojos por toda parte. Y le dijo, ¿quién le dijo? El Dios de los cielos me dijo que esta casa está buena. ¡La gloria! El otro le mete la plata a eso y pierde todo. Y nosotros todavía pensando, ¿será que Dios habla? Yo no sé. Retire la duda y diga, yo sí quiero escuchar la voz de Dios, aunque me cueste. Digo, aunque me cueste, quiero escuchar la voz de Dios. Aleluya. Puesto de pie. Váyase para la casa pensando, ¿cuál es la voz que controla tu vida? Señor, gracias por este día. Gracias por este tiempo en el cual nos permites venir delante de ti para alabar, exaltar, glorificar tu nombre. Bendice cada vida, Señor. Que este mensaje, Padre Santo, penetre en el alma, en el corazón, en la mente de cada vida. Que cada uno podamos entender cuál es la voz que controla nuestras vidas. Ahora, Señor, ayúdanos a permanecer firmes.
Bendice a aquellos que están a la distancia allá por YouTube. Guárdalos y bendíceles. Y también háblales. Ahora, Señor, guárdanos al regresar a los hogares. Líbranos de accidentes, de peligro, de todo tipo de daño en los carros. Y guarda nuestras vidas. Bendice esta semana de trabajo. Guíanos, oh Dios, y llénanos de tu poder. Que la paz, el amor y el gozo tuyo que da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Y amén.